Aires. Sí, buenos días, un gusto estar con ustedes. Esa era una lucha importante, la de pelear por la paz, y finalmente no consiguió los logros esperados. Y de hecho, es parte de lo que le dijo al vicepresidente Vance en ocasión de encontrarse. Fue al último dirigente de alto rango mundial al que entrevistó, ¿verdad? Sí, a ver, hoy es un día muy especial, así que me siento un poco incómodo, no quiero poner notas desentonadas, pero a todos a partir de mañana se nos va a abrir la necesidad de hacer un balance, una reflexión en general. Ahora que Papa Francisco predicara la paz, sin duda. Ahora sería raro también un papa que no predicara la paz, por supuesto, ¿no? Ahora, no necesariamente quien predica la paz después actúa de forma que la favorezca. Y yo tengo la impresión, después de haberlo estudiado mucho, que sin poner en duda la buena voluntad, etcétera, pero la geopolítica del pontífice no logró grandes resultados en ese sentido. Si uno mira no solamente Oriente Medio, también el tema de Rusia y Ucrania, si ve los intentos que fueron numerosos en el mundo, el Sudán, el sureste asiático, diferentes lugares de África donde estuvo, lamentablemente sus intentos de mediación, de pacificación, no lograron los resultados esperados. Sí. Por supuesto, uno puede pensar que fue ineficaz la estrategia o simplemente que la Iglesia Católica no tuvo la influencia que pensaba tener en esos conflictos. Eso lamento decirlo hoy, pero es un tema que se tendrá en algún momento que debatir, ¿no? En los próximos meses, Sí. en los próximos años, también para entender el próximo pontificado. No, claro, claro. Loris, y así como usted plantea esta idea de intentar lograr la paz y que no se pudo, vaya a saber por qué motivos, ¿qué cosas sí logró el Papa? Porque daba la sensación de que el Papa sorprendió a todos cuando fue elegido, que iba a ser un Papa de transición por su edad, termina teniendo un papado longevo. ¿Qué cosas sí puede decir, bueno, esto sí lo logró, esto lo consiguió, esto era difícil pero lo pudo cambiar? Bueno, una advertencia una vez más, mi balance no necesariamente va a ser el mainstream, el mayoritario, pero yo pienso que la primera herencia que deja el Papa, y cada uno evaluará si es positiva o no tan positiva, depende de los puntos de vista, es de haber empezado un distanciamiento, no puedo definirlo una ruptura, pero un significativo distanciamiento del catolicismo universal, de sus raíces europeas. Es un papa que apuntó directamente a una religiosidad post-europea. Claro, esto también se explica por los datos, ¿no? En pocos años el 40% de los católicos del mundo van a ser africanos y la cultura va a ser muy diferente, pero también la religiosidad va a ser muy diferente. La segunda consecuencia que deja es de una iglesia post-occidental. O sea, su idea de que cada introducir de a poco una revolución semántica. O sea, él a veces lo admitió. Ahora muchas veces, especialmente aquí en Europa, se llama progresista lo que antes se llamaba conservador y conservador lo que antes se llamaba progresista. O sea, instaló entre los progresistas una idea que el progreso es antiliberalismo, anticapitalismo, pobrismo, ecologismo integral. Repito, una vez más, cada uno puede pensar como le parezca, pero me parece que este es un logro en sentido de hegemonía cultural. ¿A qué se refiere con cristianismo post-europeo? Post-europeo porque piensa que el futuro del catolicismo es un futuro basado en un sincretismo religioso en cierto sentido, como decía su gran maestro, ¿no? Alberto Metol Ferré, un filósofo uruguayo que tuvo enorme influencia en la filosofía de la historia de Bergoglio, la idea de que las diferentes religiones, las diferentes tradiciones religiosas, formando una especie de sincretismo religioso, se oponen
diría también una palabra más fuerte, combaten su eterno enemigo. Y su eterno enemigo es la secularización occidental. Profesor, ¿imagina usted un tironeo eurocentrista o hacia otras geografías para las conversaciones que vienen por la sucesión de Bergoglio? Es difícil. Bergoglio deja entiendo, una catolicidad con profundas fracturas. Todos los pontífices, ¿no?, que vienen con un programa de ruptura dejan a su vez rupturas. Seguro que a lo largo del tiempo van a haber conflictos en la Iglesia Católica que quedaron en estos años, no digo anulados porque aparecieron, pero bastante bajo sombra, pero en el conclave él tiene una enorme mayoría de cardenales nombrados por él mismo de acuerdo con su línea de pensamiento, de manera que no espero grandes revoluciones dentro del conclave que eligiera el próximo Papa. Después, como se sabe, o como piensan los creyentes, es el Espíritu Santo, que no se puede prever cuál será su preferencia. Yo, que soy secular, pienso que en la Iglesia, como en toda grande institución, hay líneas políticas, ¿no?, legítimas y totalmente legítimas, y va a ser imposible adivinar qué saldrá, pero me imagino cierta continuidad. O sea, si hay cierta continuidad, el sucesor sería elegido en forma rápida, podríamos llegar a decir, o puede llegar a haber diferencias dentro de la continuidad también. Eso ya es preguntarme si me voy a sustituir al Espíritu Santo. Así que en general hubo sorpresas, ¿no? Bueno, les pido perdón porque el día es solemne y me doy cuenta y tengo pero todo profesor, respeto haciendo para los fieles y los creyentes. Mirando no los últimos cónclaves, en general hubo sorpresas, ¿no? Los últimos, para cualquier lado, ¿no? Bueno, el de Ratzinger no, en realidad estaba bastante cantada la elección de Ratzinger. Después es cierto que casi, ¿no?, aparece la figura de Bergoglio en ese momento. Y Juan Pablo II también, ¿no? Pero finalmente, digamos que Ratzinger es uno de los pocos casos que ingresaron cardenales y salieron papa, porque generalmente se dice que quien ingresa papa después sale cardenal, ¿no? En este caso resultó. Fue más sorpresiva la elección de Bergoglio efectivamente en el 2013, aunque era también de los papables. Ahora en estos días se escuchará de todo, la verdad que se escuchará de todo. Yo lo único que pienso es esto, podría ser, y capaz que soy desmentido, pienso que será un hombre de cierta continuidad con Papa Francisco, pero habría cierta diferencia si este sucesor será europeo o no europeo. Quiero decir que un papa en continuidad con Francisco, pero de origen europea, yo creo, conociendo el catolicismo europeo, que matizaría un poco estos elementos tan tercermundistas, tan típicos de la cristiandad hispánica que llevó consigo Francisco. En caso de no ser europeo, en cambio, bueno, podría profundizarse este rasgo post-occidental al que hacía referencia antes. ¿Y se buscará cierta alternancia en ese sentido de que volver a un europeo, quizás, digo, no sé, ahora con papados también más cortos, poder marcar en esa alternancia un ir y venir de la Iglesia? No sé si una alternancia. La Iglesia no es, como todos sabemos, una institución que funcione de acuerdo con la lógica de las instituciones políticas, ¿no? Y el catolicismo europeo es cada día más minoritario dentro de la Iglesia. Es cierto que hoy se habla de un renacimiento en algunos países, pero los datos son impresionantes, ¿no? Vemos países como Alemania, donde la mayoría de la población ya no profesa ninguna religión. De manera que con el tiempo yo pienso que el peso de Europa irá disminuyendo cada vez más.
Y la pregunta, la pregunta de las preguntas es, ¿puede existir un cristianismo sin Europa? ¿Qué tipo de cristianismo será? La cultura religiosa de los fieles africanos es compatible con el cristianismo europeo que pasó de una intensa dialéctica entre la tradición cristiana y la tradición ilustrada, lo que hizo de él un producto muy peculiar, difícilmente trasladable a otros lugares. Estas son preguntas a las cuales yo no tengo la respuesta, nadie la tiene. Claro. Profesor, mi consulta es, ¿esta elección se va a resolver adentro en el cónclave o puede afectar la política internacional? Porque hace 12, 13 años, 15 años, la visión del mundo era un poquito distinta, estaba como girada un poquito hacia la izquierda. Da la sensación de que ahora la política está yendo más hacia el centro, centro-derecha. ¿La política se puede meter en esta elección? La política se mete, se meterá, siempre se metió, o sea, desde la antigüedad. Claro que hoy hay mucho más instrumentos, ¿no? El mismo secreto del conclave hoy es problemático, ¿no? Ha habido filtraciones muy íntimas en los últimos conclaves, de manera que, pero siempre los poderes políticos han intentado influenciar el poder religioso porque saben que el poder religioso es un poder político también. Ahora, ¿en qué sentido se ejercerá esta influencia? Una vez más es imposible decirlo, pero lo que vemos en el mundo, más allá que es correcto de una transferencia de una hegemonía de la izquierda a la derecha, vemos crecer fenómenos que reivindican la vinculación entre religión y política. El Dios, patria y pueblo del pasado se está volviendo otra vez de moda. Profesor, No solamente en el cristianismo, esto pasa en Estados Unidos, pero pasa en Rusia, pasa en Turquía, pasa en Irán, pasa en India, pasa en un montón de lugares. Y esto me parece que va en el mismo sentido de un clima adverso, enemigo de la tradición secular occidental. Esto es lo único que en este momento me animo a observar. Profesor, respecto a los desafíos del sucesor, si usted podría enumerar cuáles cree que son. A ver, los primeros desafíos van a ser en el interior mismo de la Iglesia. Y yo ahí realmente, por respeto al no ser creyente, a ser un estudioso de historia política, no me meto demasiado, pero me limito a observar que el gran tema de la famosa sinodalidad, o sea, de un gobierno de la Iglesia más comunitario, colectivo, utilicemos una palabra secular, más democrático, aunque no es la correcta, me parece que es un tema todavía pendiente. O sea que va a ser un desafío también para el próximo pontífice, porque es una cubierta muy corta, ¿no? En el momento en que se abre por un lado, pongamos, en el momento en que a través de un gobierno más sinodal, se abre la Iglesia a la modernidad, bueno, se hacen felices los obispos del norte de Europa, pero se logra la reacción conservadora de los obispos africanos. Lo mismo en términos de derechos sexuales o de minorías sexuales, lo mismo en términos de relación de género. O sea, el mundo es complejo y la Iglesia incorpora la complejidad en su interior. El próximo Papa se va a sentir tironeado por todos lados. Profesor, ha sido muy amable con nosotros, le agradezco mucho su tiempo, ha sido muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes, Hugo. Muchísimas gracias. Volvemos con Carola Suárez, que está en la Basílica de San José. Exactamente, Horacio, seguimos trabajando aquí en la Basílica San José de Flores. Buen día, señora, ¿cómo le va? Bueno, estamos en un lugar... No importa, desde acá no la molestamos, simplemente saber si, bueno, obviamente ella se enteró de la noticia de la muerte, ¿cómo lo tomó? Y me entristeció mucho, me entristece haberlo visto que falleció, pero bueno,
¿Usted es creyente? Sí, soy católica. Estaba por entrar en la iglesia. Ah, iba a entrar. Bueno, usted sabe que aquí él siempre dijo, aquí en este lugar, en esta basílica, yo sentí el mensaje de Dios. Imagino que si usted es del barrio, bueno, debe haber venido también varias veces. ¿Qué es lo que siente también? ¿Y cuál es el motivo por el cual usted hoy ingresa aquí a este lugar? ¿Para recordarlo? Para pedir por el alma de él. Por eso, y para recordar y porque se me vaya un poco la angustia de que falleció. ¿Y qué piensa? ¿Quién puede llegar o quizá la intención de usted, quién puede llegar a reemplazarlo allí en el Vaticano? No tengo la menor idea, no tengo la menor idea. Creo que fue un papa que se preocupó por los pobres, por la gente necesitada. Nos corremos un poquito, sí, perdón señora, fue un papa distinto, ¿no? Temas de los pueblos. Pidiendo que terminaran las guerras inútiles. De hecho, se despidió, por llamarlo de alguna manera, con ese mensaje, ¿no es cierto? El padre José Luis recién lo decía, aunque quizá no cree que pueda llegar a pasar, porque es medio utópico, ¿no? Pensar que se terminen las guerras, pero digo, fue el mensaje con el que se despidió el Papa. Sí. En los últimos días no lo escuché, porque me daba mucha tristeza ver cómo se exponía también con el frío, cómo se exponía a estar en medio de la gente, querer estar siendo que estaba mal. Yo notaba que estaba mal, porque se notaba que los médicos decían eso, así que... Pero bueno, voy a seguir... La dejamos tranquila. ¿Cómo es su nombre? María Elena. ¿Mariel? Elena. María Elena, gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí mucha gente de La Nación Más. Ah, bueno. Bueno, mira, ahí hay una persona también, los fieles, sí, vemos, que se arrodillan, Horacio, obviamente, que se persignan también. Es un día muy especial. Con mucha para tristeza. La gente creyente, para la gente católica. Y yo quiero que yo creo, Horacio, que esto aúna y sobrepasa, ¿no es cierto?, el ser católico y demás, sino que creo que el Papa Francisco, por sus características y por su sello personal, que creo que me quedo con la parte humana, como dijo el padre José Luis, con quien hablamos muy temprano. A ver, buen día, ¿cómo estás? Bueno, te veíamos recién persignándote, ¿estás emocionado? ¿Qué sentís? Sí, por el Papa, era argentino, a pesar de toda la diferencia que uno puede tener, ideología, política, todo eso, dejando de lado todo como siempre, hay que estar todos unidos hoy. Fue argentino, como Maradona, como Messi, es un orgullo nacional, así que muy emocionado. ¿Con qué característica de él te quedás? Que siempre estuvo para el pueblo, dejando de lado todo pueblo mismo, todo lo ideológico, siempre estuvo para el pueblo, siempre se preocupó por los niños, por los adultos. Estoy muy nervioso por todo lo que pasó, ¿no? Sí, te veo, te noto, y de hecho sos una persona relativamente, pero además joven, ¿no? Joven, 26 años. Claro, sos jovencito. Mi familia siempre muy religiosa. Hace un año falleció casi mi abuelo, era muy creyente, él también. Mi viejo falleció por COVID hace 4 años y en estos días justo lo estaba pensando mucho, ¿no? Y justo le estaba hablando ayer a mi mamá de que iba a pasar por acá, de que le iba a hacer un rezo al Papa. Pero sí, muy emocionado por esta pérdida. Sí. ¿Cuándo te enteraste? ¿Hoy a la mañana? ¿Cuándo te levantaste? Sí, hoy a la mañana me levanté, me enteré, no lo podía creer, obviamente. Pero bueno, ya sabíamos que estaba mal, pobre, así que nada, bueno. ¿Vas a entrar entonces ahora? Voy a entrar, voy a hacer otro rezo. También para pedir por mi abuelo, que hace casi un año que falleció, y por mi padre, que ahora se van a cumplir 4 años. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Te dejamos. Gracias. Bueno, me impactó también, ¿no?, la diferencia, Horacio, de edades entre la mujer con la que hablamos primero y este jovencito de 26 años. Cada uno desde su lugar y viniendo a despedir y a rezar en general por el alma, para que descanse en paz el alma del Papa Francisco. Bien, gracias, Carola. Volvemos en minutos nada más para allá. Vamos al Vaticano, desde donde hoy surgió la noticia, ¿no? Temprano a la mañana, madrugada de la República Argentina, surgía esta comunicación oficial, luego de haberlo visto ayer en alguna de las ceremonias, la confirmación de la muerte del Papa Francisco. Tal cual, Horacio, 2:35 de la mañana, hora de la Argentina, 7:35 hora de Italia, se producía la muerte del Santo Padre. Y aquí aparece la primera información por el momento como trascendido. No es algo que nosotros podamos confirmar de modo independiente, pero sí hemos tenido información desde temprano que nos señalan que la muerte del Papa Francisco se habría debido a un derrame cerebral.
Es una información que está recorriendo muy fuerte los principales medios europeos, particularmente los italianos. Eso se va a saber oficialmente en medio de las exequias del Santo Padre, porque hay todo un ceremonial que se empieza a desarrollar a partir de este momento. Tras la muerte del Papa, por ejemplo, el cuerpo es preparado con vestimentas papales y trasladado a la Basílica de San Pedro, donde va a ser expuesto durante 3 días para que los fieles puedan rendirle homenaje. Este velatorio público va a estar marcado por una atmósfera de oración, recogimiento y veneración, y es una oportunidad para que fieles cardenales, diplomáticos y jefes de Estado presenten sus respetos. Y va a tener también una característica particular, porque, entre otras cosas, el Papa Francisco ha modificado el rito funerario papal. Ya no estará encima de un catafalco a una altura superior, sino que, por pedido expreso del Papa Francisco, va a estar a ras del suelo, que es lo que pretende para igualarlo con el resto de los mortales. Se celebra generalmente el funeral al 9º día tras su muerte, en lo que se conoce como la misa de Requiem o la misa exequial. Esta ceremonia solemne es presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, si es que no hay papa reinante todavía, y tiene lugar en la Plaza de San Pedro, y es seguida por el entierro en las grutas vaticanas o en otro lugar previamente indicado por el pontífice. Este periodo que se abre ahora y que es de 9 días se denomina novendiales, un conjunto de misas y oraciones que marca el luto litúrgico oficial de la Iglesia tras la muerte del Papa. Esto por un lado. Allí mismo, el cardenal Farrell, que es el que hizo el anuncio muy temprano, cardenal irlandés, está a cargo de toda la operatoria del Vaticano, de todas las cuestiones protocolares, porque con la muerte del Papa cesan todos los cargos, absolutamente todos los cargos. Ese es el primer punto. Y el otro punto es aludir a algo que conversábamos con el profesor Sanata hace unos minutos. Hubo siempre política en el Vaticano, la hubo también durante el periodo del Papa Francisco. De hecho, Horacio, hay algunos que señalan que el Papa Francisco tal vez ha sido el más político de todos los papas conocidos hasta ahora, y lo está viendo ahora mismo. ¿Por qué? Muy temprano empezamos a saber, primero a través del diario La Stampa y ahora Il Messaggero, que pican en punta los nombres de 3 italianos. Curiosamente, en medio de un mundo de especulaciones y que dicen que no va a ser tan eurocentrista, son 3 italianos los nombres que están picando en punta. Menciono los nombres porque si no, no sería serio de nuestra parte, no tenemos esa información en detalle. Los cardenales Zuppi, Parolin, hasta ahora el segundo del Vaticano, y Filone son, Horacio, los primeros que estarían en medio de estas especulaciones. Claro. Hay una fecha, digamos, hay una fecha estimada de cuándo va a ser el funeral, pero hay una fecha estimada cuándo empieza esta serie de cónclaves en la búsqueda de la elección del nuevo Papa? Yo no tengo una fecha concreta confirmada. Sí sé que antes que se terminen completamente las exequias, que van a durar 9 días, y creo que es a partir del 7º día, creo que es algo así, lo estoy tratando de verificar, no he encontrado información fehaciente al respecto, es que empezaría a desarrollarse el cónclave en el Vaticano. Bien. Nos vamos al móvil. Recién cuando estábamos en la misa que se hacía en la catedral veíamos a una mujer profundamente afectada. Es Victoria Morales Gorleri, titular del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Ciudad de Buenos Aires. Está con Abigail. Abigail, nuevamente buen día. Así es, estamos aquí con Victoria en la puerta de la Catedral Metropolitana, en presencia de muchísimos medios del mundo. Realmente es muchísima la cantidad de gente que se está acercando y obvio, hay una noticia que conmueve al mundo y por eso están presentes aquí en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Estamos conectados aquí con Victoria, que los escucha muy atentamente y que la veíamos, como ustedes decían, muy conmovida hoy, ¿no?, en esta ceremonia religiosa, Victoria. Y sí, es un día muy triste. La verdad que nada, nuestro Francisco, que fue nuestro padre Jorge, que fue Monseñor Bergoglio y desde Roma nos acompañó y nos dio un mensaje de humanidad y de santidad para mí muy, muy importante. Hoy es triste y se veía a mucha gente muy conmovida, ¿no?, despidiéndolo, pero también es una despedida agradecida. O sea, si bien la tristeza de perder a alguien a quien uno quiere mucho y fue muy valioso, también el agradecimiento a Dios por el regalo que nos dio. Creo que no dimensionamos todavía el regalo que nos dio Dios con este Papa. Claro, Victoria. Horacio, Pepe, Victoria los escucha. Quería consultarte, ¿tenías un vínculo previo? ¿Tenías un vínculo con el padre Bergoglio o tu tristeza es como fiel cristiana, como por la pérdida de la figura del Papa? Y las dos cosas. Yo trabajé 10 años con él en el Arzobispado de Buenos Aires.
mientras él fue arzobispo de Buenos Aires y yo trabajaba con él en la Vicaría de Educación y acompañé muchas de sus locuras. Y después cuando fue proclamado Papa, tuve también la bendición de poder acompañarlo y una vez al año ir a verlo y tener diálogos con él, así que... Tenías una relación, sí, tenías una relación personal, obviamente profunda y personal. ¿Y seguías viendo a Bergoglio detrás de Francisco? Digamos, una vez que dejó de ser nuestro padre y pasó a ser el Papa, ¿lo seguías reconociendo, seguías viendo en su mirada y en sus gestos ese cura que vos conocías y con el que estuviste trabajando? Absolutamente, era impresionante eso. Las mismas, incluso homilías, mensajes, por supuesto que con más profundidad, ¿no? Con más, pero acá tuvimos a un anticipo del Papa en Argentina cuando fue Bergoglio. ¿Victoria? Y como Papa eso se desplegó. Claro. Sí. Después de haber estado tanto tiempo y tan cerca de él, algo que te haya llamado la atención, que recuerdes que lo defina, alguna anécdota personal que lo defina como era. Bueno, mucho se dice y es real, yo lo recuerdo siempre. Me acuerdo una vez que estaba en la Villa 21-24 yo y ya se había hecho de noche y yo me tenía que ir y un poco preocupada y me lo crucé caminando por los pasillos y me hace así para que nadie sepa que era el arzobispo, ¿no? A él le gustaba estar en el medio, escuchando, hablando con la gente, sintiendo. Incluso cuando fue el 20 de diciembre, trágico del 2001, acá al lado de la catedral era donde él vivía y donde yo trabajaba también. Mi oficina estaba ahí. Y entonces me acuerdo que la gente estaba en la plaza y golpeando cacerolas y yo salí a la plaza para ver qué estaba pasando. Todavía no había sucedido lo que más triste de la tarde, a la mañana era esto, y él estaba entre la gente. No con una cacerola, pero estaba hablando y escuchaba y miraba y también me decía que no lo delatara. Pero siempre tenía esto. Él no se quedaba con lo que le decían sus asesores, sus curas, ¿no? A él le gustaba sentir a su pueblo y escucharlo él de manera directa, en los hospitales, visitando enfermos, subiendo al subte, pero no como una cuestión meramente no materialista, no es por eso. Él nos enseñó a todos nosotros, y así también en mi camino de la política intento hacerlo, estar cerca, sentir el dolor, sentir las lágrimas, escuchar de primera mano lo que le pasa al pueblo. Victoria, se nos fue sin poder volver a la Argentina. ¿Alguna vez pudiste hablar de eso con él? Yo creo que yo elijo mirarlo diferente, ¿no? Argentina le dio a un gran líder y tal vez a un santo al mundo. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Argentina le dio al mundo nada más ni nada menos que a Francisco. Había otra cosa que siempre llamó la atención de él, ¿no? Por ahí una persona que le mandaba un mensaje o le escribía una carta, él se tomaba el trabajo de llamarlo. Conozco casos muy cercanos, ¿no? Y por ahí eran conversaciones largas, ¿no? Era como que tenía también tiempo para eso. Era increíble. Yo le escribía y me escribía manuscrito. Escribía manuscrito, lo ponía en un PDF y lo mandaba por mail. Un personaje. Bueno, y siempre tal cual, miles de casos conozco de gente a la que él la llamó por el cumpleaños o por un problema de salud o por una tristeza y él llamando o escribiendo. Nada, acá recién me encontraba con varias personas de nuestra iglesia que compartíamos anécdotas y muchos sienten milagros de él también, como bueno, yo esperaba un hijo y vino después de que lo fui a ver, qué sé yo, sí, un hombre que se hacía increíblemente tiempo para todo. Victoria, ¿qué esperanza tenés? ¿Qué cosas te gustaría que continúe el sucesor de Francisco? Yo creo que Francisco logró
volver con distintas iniciativas, desde ordenar las cuentas del Vaticano, la institución, el poner a las mujeres adentro, ocupando roles en la iglesia, la mirada a los pobres, la cercanía con los inmigrantes, con los excluidos, con la pobreza, los mensajes de paz y ha intercedido para intentar lograr la paz en distintos pueblos. Yo creo que ojalá que el sucesor de Francisco sea un papa que continúe esta mirada del hombre, de los dolores de la humanidad y no tanto de una institución y sus ladrillos, ¿no? Claro, claro. Sino del pueblo que contiene nuestra iglesia y del que no está en nuestra iglesia. Creo que también eso es una gran diferencial de Francisco. Bien. Francisco le habló a la humanidad, no le habló al católico. Francisco nos habló a todos, creyentes y no creyentes. Y ojalá que el sucesor de él siga este camino, porque creo que es lo que el Evangelio nos pide, creo que es lo que Dios quiere de la humanidad. Así que ojalá la iglesia siga sus pasos. Ojalá que esto suceda. Victoria, gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un cariño grande. Muchísimas gracias. Victoria Morales Gorleri es titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, ahí conversando con Abigail. Gracias, Avi. Muchísimas gracias. Ahí estás, Avi, Hasta luego. Desde la catedral. Bueno, los ojos están puestos obviamente en el Vaticano. Yo no recuerdo una situación donde un papa que el domingo estuvo